estaba pidiendo yo a Johnny si nos podía poner una cancioncita muy bonita que hay, que se llama, es un poema de Bertolt Brecht musicalizado que habla de el obrero que lee, o historia de los obreros que leen. ¿Por qué es muy importante que también los obreros, que también los trabajadores en nuestro país leamos? Es muy importante primero porque nos permite conocer o ubicarnos en qué lugar del espectro social, del panorama económico nos encontramos. Fíjense nada más, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, solamente la mitad de los trabajadores son trabajadores formales, la otra mitad en Ciudad de México son trabajadores informales. Y esto es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Bueno, pero aquí voy a presentar primero las compañeras que me acompañan. Imelda Jiménez es una trabajadora de la industria minera y metalúrgica que dio una lucha muy importante junto con su gremio. Ella como dirigente de la sección 327 de Coahuila, ella entabló una lucha muy fuerte. Fue una compañera que fue despedida, después ha logrado la recontratación de ella y todo su comité ejecutivo, y ella pudo hacer frente a todo este dilema cuando se implementó el capítulo laboral del TEMEC. ¿Han oído hablar del TEMEC? El Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y que tiene un capítulo laboral. Ese capítulo sirvió allí de mano de una ayuda para el conflicto en el que Imelda vivió. Imelda vino a refrendar ante autoridades que se vinieron a México del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Ustedes recuerdan que hace casi un año vino Kamala Harris. Kamala Harris vino y se entrevistó con un panel de obreros, entre los que orgullosamente se encontraba la compañera Imelda, para que pido un fuerte aplauso. Y Nancy Rodríguez de Oro Sólido, que es una compañera periodista, ¿la ubican? Es una periodista, como ella dice, trabajadora de la tecla, que ha estado a cargo monitoreando las mañaneras y tiene una historia larga de acompañamiento a muy distintos movimientos obreros inmigrantes, desde las compañeras de pasta de conchos o más atrás. Ella tiene una larga historia de acompañamiento como periodista. Entonces, con estos compañeros que estamos aquí vamos a empezar y vamos a establecer una especie de conversatorio entre las tres y lo que ustedes también quieran conocer o preguntar de esta experiencia. Entonces empezaríamos con la compañera Imelda. Bueno, hola, pues muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí. Quiero agradecer la invitación de la Feria del Libro. Estoy muy emocionada porque creo que las luchas sindicales no se deben de quedar nada más ahí en cuatro paredes, sino que todos los obreros del país tenemos que darnos cuenta de la importancia que viene de defender nuestra libertad sindical. Quiero que reciban un saludo. Me encargó mucho nuestro presidente y secretario general, el senador Napoleón Gómez Urrutia, que está muy contento y que la verdad esto lo ve como una gran oportunidad para extender nosotros todas las vivencias que hemos tenido ahí en el sindicato para defender la lucha obrera de todos los trabajadores, y ahora no nada más en el sindicato, sino en todo el país. Bien. Nancy, ¿por qué no nos cuentas un poco tu historia de lucha de cuando inició todo este ejercicio que se le llama de diálogo circular y que ha permitido que muchos trabajadores tengan una esperanza de tener una palabra a través tuya? Gracias. Buenos días, tardes ya. Bueno, yo la verdad me siento muy afortunada de estar aquí con todos ustedes y sobre todo tocando este tema del sindicalismo. Déjenme decirles que yo efectivamente cuando empecé a reportear como periodista tenía yo alrededor de 20 años y fíjense que me tocó cubrir en el periódico El Nacional precisamente la fuente de sindicatos, sindicatitos que les llamaban. Entonces hicimos una gran labor junto con los trabajadores. Me tocó entrevistar a los despedidos de Flecha Roja, recordarán algunos de ustedes, de Corona,
la Volkswagen, de los pitufos de Pemex, y eran unas marchas enormes aquí, llegaban ahí al periódico El Nacional a que le sacáramos sus reportajes, fue todo muy bonito, pero nos duró muy poco. Déjenme decirles que yo fui una de las que fue fuertemente censuradas por Salinas de Gortari. Incluso, pues a mí me sentaron así los de comunicación social de su gobierno y me dijeron, ya no puedes seguir escribiendo eso, venía lo del Tratado de Libre Comercio y querían que se mostrara un México que no era, ¿verdad? Entonces me prohibieron, yo me enojé muchísimo, me mandaron a otras fuentes y fue un coraje que yo dejé de ser independiente para poder escribir y decir lo que yo quiera. Entonces, desgraciadamente, bueno, pues fue una época obscura para el sindicalismo, porque fue cuando Carlos Salinas de Gortari empezó a pagar a Romero de Champs, a Elbester Gordillo, y les empezaron a meter mucho dinero a todos los líderes sindicales, pero ¿qué creen? Desgraciadamente no se quedó nada más ahí, sino en ningún medio periodístico se publicaba absolutamente nada de las huelgas, nada de los conflictos laborales. Se cerraron los espacios para la fuente laboral y sobre todo para la voz obrera en los medios de comunicación, incluyendo el periódico La Jornada, porque La Jornada cubría mucho de estos movimientos, dejaron de cubrirlos porque empezó Salinas a soltar miles de millones de pesos a los medios de comunicación y bueno, pues se cerraron esos espacios. Entonces, ahora que llega este cambio con el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo estoy verdaderamente sorprendida, incluso cuando empecé a ir a las mañaneras, que fue desde el principio, desde diciembre del 2018, yo no lo podía creer. Yo le empecé a preguntar sobre los conflictos mineros, le empecé a preguntar sobre estos endeudamientos de los estados, le empecé a preguntar acerca de los monopolios en la carne, el huevo. Entonces era increíble porque me dejaba preguntarle y él pues obviamente también, así como que sí, los monopolios, ¿no? Las mineras, o sea, ahí tengo los videos, ahí pueden ver ustedes los videos que le dije, oiga, es que hay hasta guardias blancas en las minas. Y entonces ha sido un despertar de las conciencias, un retomar el empoderamiento de los hermanos obreros, trabajadores, campesinos. Así es que yo estoy muy contenta con esta apertura, pero lo que más me gusta es que se está transmitiendo el empoderamiento. No es nada más porque sea un gobierno abierto, liberal, como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, no, sino el despertar de las conciencias es lo más importante para mí. Gracias. Sí, gracias, Nancy. Bueno, esto creo que es algo que más o menos lo tenemos todos visto, cotidianamente lo hemos visto, pero ahora digamos, ¿qué tenemos hacia adelante? ¿Qué es lo que ocurre en el panorama actual del el diario acontecer de los trabajadores en México, de los sindicatos que en México se nos ha estado prometiendo que ya viene casi un estado de bienestar en el que todos vamos a poder estar bien con nuestras familias, contar con una casa, un techo, vestido, colegios para los muchachos? ¿En qué estado estamos actualmente en el sindicalismo? Porque saben ustedes que hubo una reforma laboral que trató de subsanar un tema que incluso se planteó en una mañanera, que fue el tema del outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? El outsourcing es permitir que los trabajadores estén terciarizados, es decir, que su patrón no sea directamente quien los contrata, sino que los contrata una especie de coyote, se podría decir, que contrata a los trabajadores y que los ofrece como una mercancía para el patrón. Entonces, este outsourcing lo que ocasionaba era que despedía a los trabajadores a final de año, los recontrataba porque los necesita para sacar adelante la producción al empezar el año, pero deja en un estado de indefensión, en un estado en el que el trabajador no tiene una estabilidad en el trabajo que no le permite tener un proyecto de vida, no le permite ver hacia adelante. Entonces, esta reforma que se planteó acerca del outsourcing, como otros puntos de la reforma laboral, pues han estado implementándose, pero se ha visto en la práctica que nos han quedado a deber.
que hace falta todavía quizá una segunda generación de reformas que permita que por fin se pueda ver el beneficio para todo el trabajador, esté en una empresa outsourcera o esté en una empresa cuyo patrón principal se debe de encargar y tiene la obligación de hacerse responsable de las condiciones de trabajo, de un buen salario y de una jornada decente, que evite la fatiga, que evite el que se sienta un objeto el trabajador y que pueda con eso establecer un ambiente de trabajo que le enorgullezca al trabajador pertenecer a ese centro y poder producir y poder tener un salario, por lo tanto poder ser feliz. Algo así, ¿no, Imelda? Así es, María Cristina. Mira, lo que yo sí quiero de verdad poner en la mesa y salvar de la reforma laboral es cómo los trabajadores hemos llegado a conocer una negociación colectiva verdadera. En nuestra región, ahí en Coahuila, hay una mafia muy fuerte sindical donde los trabajadores llegamos a pedir trabajo y cuando tú llegas ya está el sindicato que es el titular, el sindicato al que tú vas a pertenecer. Ahí no te dejan decidir o organizarte para poder tener un sindicato democrático o el sindicato que ustedes gusten formar. Entonces, lo que sí salvo de la reforma laboral es eso, la libertad sindical y poder llegar a formar un sindicato libre independiente, al igual como hoy está pasando en estos días con las consultas de contratos, consultas de convenios. Los convenios salen de la negociación colectiva, a lo que se le va a ir fundamentando el contrato colectivo. Entonces, después de eso, también lo que de verdad que está, y quiero que los trabajadores lo conozcan y creo que es muy importante también ponerlo aquí en la mesa, son las legitimaciones de contrato que se terminan ahora el día, el 1 de mayo, y que ahorita de verdad, todas las empresas, todos los sindicatos están haciendo sus legitimaciones, los sindicatos, mejor dicho, y nombro las empresas, porque la verdad la CTM le está ayudando a las empresas. Han hecho legitimaciones que ni siquiera los compañeros han ido a votar, pero que han salido adelante. En fin, en el sindicato minero ya llevamos el 95% de legitimaciones en las secciones que pertenecen al sindicato minero, más de 110 secciones. Entonces vamos a terminar en tiempo y forma, la verdad. Los trabajadores hemos decidido con el voto libre y secreto, pero también en la reforma laboral, sí es verdad que le falta mucho a la reforma, que se necesitaría, no sé, 4 veces que estuviera el gobierno ahí al pendiente de la reforma laboral, pero la verdad también una herramienta que nos sirvió mucho a nosotros es en el capítulo 23 del TEMEC, que es la respuesta rápida, una herramienta en la cual si la empresa, el sindicato en contra no te deja llegar a la libertad sindical, tenemos esa herramienta, la cual de verdad nos sirvió, fue fundamental, porque nuestra lucha ya estaba ganada y reganada y todo. De hecho, ya estaba ante la máxima autoridad, que es la Suprema Corte de Justicia, y la empresa no acataba, donde nosotros ya habíamos ganado el derecho de pertenecer al sindicato minero y de que el sindicato minero tuviera nuestro contrato. Y cómo llega el TEMEC y empieza la demanda un 11 de junio. El 11 de julio ya estábamos sentados con el Centro Federal y ya se reconocía oficialmente que el sindicato minero era el que era el titular. Fue la reinstalación, les cuento, de 36 compañeros, me cuento yo, con 8 años de lucha, de verdad, 8 años de lucha, salarios caídos, prestaciones, todo. Entonces creo que la reforma, más allá de que sí tiene sus puntos débiles, y puntos débiles que ya está encontrando, la verdad, los sindicatos para poder manipularla, pero sí también hay que reconocer que ha salvado muchos trabajadores de que se respete su libertad sindical. Sí, así es. Y yo te quería preguntar a ti, Nancy, esto que menciona Imelda es muy importante. Cuando este mecanismo de respuesta rápida, cuando este mecanismo se echa a andar,
tiene mucho que ver también que vienen aquí a México lo que es el Departamento de Trabajo, lo que aquí sería la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Allá de Estados Unidos vinieron los del Departamento de Trabajo y entonces estuvieron reuniéndose, viendo con los trabajadores qué se podía hacer, en qué se podía ayudar en base al capítulo laboral. Y pero ¿cómo ves esa situación en sí? La situación de estar siempre también dependiendo de que pueda venir algún personaje de Estados Unidos a decir, a ver cómo está la situación. Y sin embargo, hay también como nuestros, como tú le llamas, nuestros hermanos migrantes, ¿no? También lo que padecen ellos allá en cuanto a situaciones de trabajo, en cuanto a condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, de los maquiladores, todo esto que tiene que ver con el impacto que está teniendo, por ejemplo, algo muy coyuntural que es la situación del uso de fentanilo, ¿no? Del uso de alguna droga como la metanfetamina. No sé si ustedes han oído ese anuncio que sale luego por la televisión. No sé si lo han oído cuando habla que dice, los nazis inventaron la metanfetamina para que tuvieran más punch sus soldados, ¿no? A la hora de salir a la guerra. Y que actualmente son los jornaleros agrícolas y los maquiladores que han estado haciendo uso de ciertas sustancias que les ayuda a tener largas jornadas de trabajo. A ver, ¿sí han oído ustedes ese anuncio que sale en la televisión? Porque luego hay gente que dice, yo ya no veo televisión, yo ya no veo, pero a veces hay que prenderle para ver qué campañas están implementándose. Esa campaña de cómo los trabajadores están haciendo uso de esas sustancias, fíjense que es importante porque un trabajador que tiene un trabajo a destajo, cuando no se le pagan su tiempo extra, cuando tiene que doblar turno, y esto lo deben saber mucho, Imelda, por la situación de las empresas que están en la frontera, las maquiladoras, los jornaleros agrícolas. Entonces, allí ya se nos están juntando dos problemas, ¿verdad? A lo mejor la falta suficiente de inspección en el trabajo, pero por parte de autoridad mexicana, porque la Secretaría de Trabajo es autoridad competente en la materia y no solamente estar dependiendo de lo que allá las fronteras puedan venir a decirnos, ¿verdad, Nancy? Como tú viajaste por allá. Sí, por allá anduve, pero sí es muy importante que sepamos que estamos recomenzando, es una refundación de México, la verdad. Esta apertura que se está dando con este gobierno a mí me tiene verdaderamente sorprendida, al grado de que efectivamente, por ejemplo, lo del outsourcing, me habla un trabajador de Cancún que trabaja en Vancomer. Entonces me manda mensaje que los despedían siempre en diciembre para recontratarlos en enero o en febrero. Entonces le dije, ¿puedes venir? Porque yo también me aseguro pues de que sean gente de carne y hueso, porque no sabemos, ¿verdad? Me dijo, sí, vino a México y me denunció absolutamente todo lo del outsourcing que hacen los bancos. Entonces, se lo presento yo al presidente y obviamente el presidente pues no tiene por qué conocer y saber todo. Y fue cuando empezaron a descubrir que no nada más los bancos, sino muchas empresas despiden a sus trabajadores en diciembre y los contratan en enero y febrero. ¿A qué voy? Bueno, ahorita ya hay una ley sobre el rechazo del outsourcing, pero también que es el arrojo de los trabajadores, el arrojo de los mexicanos. Este amigo que vino, compañero trabajador, bueno, tuvo el arrojo de venir, porque de eso se trata también, de que no le dejemos todo al gobierno ni al presidente. El presidente ya se va, pero ¿qué nos va a dejar? Ese despertar de las conciencias. Y esto que se firmó en el TEMEC, fíjense nada más qué importante es, y estas son herramientas para toda nuestra clase trabajadora a todos los niveles, agrícola, obrera, minera, en todos lados.
que si México no cumple o sus líderes sindicales no cumplen con esos lineamientos del TEMEC, donde se le respeten sus derechos laborales, mejores salarios, prestaciones, sobre todo trabajo con seguridad, ¿no? Equipos de seguridad, el TEMEC va para atrás. Entonces ustedes tienen que estar también muy informados acerca de esto, porque les digo, eso como un despertar, un renacer de México, porque estábamos todos, y me incluyo, porque yo ahora que veo, por ejemplo, esas concesiones del puerto de Veracruz por 100 años, yo digo, y a Coca-Cola, el dueño del Oxxo, la verdad es una mentada de madre que, híjole, ¿no? ¿Cuántas cosas nos ocultaban? Entonces, como un despertar, ¿no? Ustedes tienen derechos, ustedes tienen que exigir a sus líderes sindicales, a sus patrones. ¿Por qué? Porque ellos también salen ganando. O sea, ¿quién es el que lleva la innovación en las empresas? Pues los trabajadores. ¿A poco es el patrón? No, es un buen trabajador que está comprometido, que ve que lo tratan bien, que le pagan sus horas extras. Entonces agarran y dicen, oye, yo voy a ayudar a que este proceso productivo se haga más rápido. Es una lógica, pero la clase empresarial que también se hizo aquí en México, pues bien carroñera, o sea, bien de a tiro, saqueadora, entonces también eso tenemos que recuperarlo, pero lo vamos a hacer nosotros. Por eso ahorita el video que lo publicamos y bueno, que dicen lucha, 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 no te canses de luchar, ¿no? Porque además esto apenas empieza. Entonces, los cambios que se están dando, pues se van a consolidar con ustedes, con las nuevas generaciones, con los jóvenes, pero no tiene fin. Hay mucho que hacer aquí en México y desgraciadamente la clase empresarial que nos tocó, que se echó a perder a partir de Salinas de Gortari, recuerden ustedes, había nada más un millonario, un rico, y llega Salinas y le regala los bancos, las minas, las empresas, y se hacen de la noche a la mañana millonarios, y luego, como dicen el presidente, pues hay que decirlo, ¿no? Su crédito se vuelven ladinos, ¿no? Porque ya no se acuerdan de dónde vienen, no se acuerdan de su gente, ¿no? Y también la clase periodística, o sea, se vuelven bien ladinos, ¿de dónde van a ser de alcurnia? Y ahora ya no quieren darle la voz a estos medios concesionados, ¿no? Que ya no le quieren dar la voz a los trabajadores, a la clase obrera, a los ciudadanos, porque no están acostumbrados. Entonces, fijan, es un despertar de las conciencias, un recomenzar en México, y yo sí les voy a suplicar que procuren enterarse más de todo esto que ellas conocen muy bien porque han estado en la lucha obrera. Yo me nutro de ellas, de su información. Imelda la corrieron, la insultaron, la vejaron, o sea, lo peor que le pudieron haber hecho, pero ella insistió, siguió, creo que te metieron a la cárcel, ¿no? ¿Verdad? Tú no estuviste en la cárcel, bueno, pero muchos han estado en la cárcel y salen y siguen, y bueno, pues hay que seguir, esto apenas empieza, tenemos 2, 3 años apenas con este despertar de las conciencias, pero fíjense qué rezagados estábamos. Entonces sí agarrarnos de estas herramientas del TEMEC, que hay una cláusula que dice, si no se cumplen con los derechos laborales, se respetan la dignidad de los trabajadores, se retira el TEMEC. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Sí, así es. Y fíjense que a lo mejor muchos de aquí dirán, bueno, a mí esto a qué cuento me viene, yo ni siquiera he estado en un sindicato. A ver, de los que están aquí en la sala, ¿quién ha pertenecido alguna vez a sindicato? Ah, sí, bastantes. Ok, fíjense que, fíjense, estamos actualmente, por eso están aquí, sí, fíjense que el sindicato es una forma de lucha de mucho tiempo de historia y de tradición, porque fíjense que las constituciones como la nuestra, la Constitución mexicana, no hubiera podido tener todo ese contenido en cuanto a educación, en cuanto a reparto agrario, en cuanto a Ley Federal del Trabajo, si no hubiera sido por la lucha de los trabajadores. Los trabajadores fueron quienes empezaron a esbozar el contenido del bienestar que contienen no nada más nuestra Constitución, sino todas las constituciones del mundo.
A ver, ¿quién se acuerda, por ejemplo, de la huelga de Cananea? ¿Quién se acuerda de la huelga de Río Blanco? Sí, ahorita nos avisan cuando falten, ahorita que Oscar nos avise para abrir el micrófono. La huelga de Nueva Rosita, de los años de 1950, la de 1958, la ferrocarrilera con Demetrio Vallejo. Se enchina la piel al recordar esas luchas obreras. Sí, entonces fíjense, todo ese contenido que está plasmado en nuestra Constitución y que nos beneficia actualmente, los trabajadores que lucharon por obtener todo esto que tenemos, se lo debemos a ellos. Entonces, yo quiero decir que nos compete a los sindicalistas, a la gente que está en un sindicato y a todos los mexicanos, tomarnos de la mano todos juntos, debemos tomarnos de la mano, porque ahorita la situación de contradicción que existe entre el capital y el trabajo, en un sistema como este en el que estamos viviendo, en un modo de producción capitalista, neoliberal, nos está llevando a una cosa muy fuerte, que es que se está acabando esta forma de sistema, porque se nos está acabando ya la otra forma de producción de la riqueza, que es, aparte de la explotación del ser humano, la explotación de la naturaleza. Entonces ya está llegando a sus límites planetarios lo que debe de ser, lo que puede dar este planeta para favorecer el desarrollo de la humanidad. Y fíjense que ahí se nos vienen cosas que les digo, nos implican a todos y por lo que tenemos que tomarnos de la mano. Y ustedes han sabido que una de las principales áreas que han perjudicado a este planeta es la industria extractivista, la industria minera que extrae y deja estériles las tierras, los ríos, los bosques, la Amazonia, el río Sonora. ¿Qué nos dice la compañera minera de toda esa ley minera que ahora se viene? Y que tenemos que tomarnos de la mano todos, compañeros, los trabajadores y cualquier otra persona que tenga un trabajo formal o informal, pertenezca o no a un sindicato. ¿Qué nos dices de esa ley tan fuerte, Imelda? Que hasta hoy todavía no es formalmente presentada ni nada, y ya está teniendo un ataque en todo el país, donde se están oponiendo a, sin siquiera, yo pienso que sin conocerla, sin saber a lo que viene a salvar la ley minera, pero creo que todo eso es fundamentado en tanto daño ecológico que se ha hecho en nuestro país. Y no hay que olvidar, muy cierto, lo del río Sonora, por el Grupo México, que ahí han muerto tanta gente que vivía de ahí del río, no recuerdo muy bien el nombre, pero el río Sonora, se los juro que de esa agua contaminada, muchas mujeres tienen cáncer. Muchos que han tomado agua que supuestamente ya la estaban limpiando y todo, gente ha muerto. Ay no, ha sido no es homicidio, genocidio, no sé cómo se podrá llamar, al haber acabado con ese río Sonora que era para tantas miles de familias. Entonces, Grupo México, y hablando de eso, me voy a salir un poquito, pero recordando las 3 huelgas que tenemos en el sindicato minero, que ya van para 15 años ahora en julio, y que no, es cierto, Nancy, no hay que decir que el gobierno, que por qué no, pero no han sentado a este señor del Grupo México a negociar con estos obreros, compañeras y compañeros, que de verdad han llevado una lucha a la altura, que de ahí hemos aprendido muchos obreros que vamos a luchar por los derechos de los trabajadores, y que no es posible, de verdad, no quisiéramos que se acabara el gobierno del presidente y que se fuera y que se quedara esa deuda histórica en nuestro país. Unas huelgas que han cambiado completamente la comunidad, donde están sin trabajo, deja tú la impunidad que han vivido estos compañeros, que claro, siempre han tenido la mano del senador y del sindicato, que hemos estado unidos para que ellos estén saliendo. Imagínense, 15 años en lucha, cómo crecen tus hijos, cómo sobrevive tu familia. No, es algo que no podemos dejar pasar, y pues ojalá y la ley minera sea aprobada por los diputados, los senadores, y que haya un cambio real en nuestro país.
la verdad. Sí, tú lo has planteado, ¿verdad, Nancy? Este asunto de la huelga de Cananea. Claro que sí, y también forma parte de este nuevo tratado comercial con Canadá y con Estados Unidos. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes que dicen no contaminan aquí las minas como en Canadá, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Entonces, todo eso ya se especificó precisamente en el Tratado de Libre Comercio, en el Tratado Comercial con México, Canadá y Estados Unidos. Por eso es que les digo que tenemos que aprovechar esta coyuntura que estamos teniendo y va a ser en base en que empujemos juntos, o sea, todos, y efectivamente, como dice Cristi, hay que estar unidos. Esta nueva era también es de mucha generosidad, bondad, que veamos por el prójimo, que tengamos amor por nuestro prójimo. Eso es bien bonito y además nos llena de fortaleza a todos los mexicanos. Desgraciadamente ya ven qué clasismo y racismo todavía tenemos en parte de la población, que a mí me sorprende, la verdad, cómo no consideran al pueblo, ¿no? Que andan diciendo que hasta el pueblo no existe, y, o sea, y precisamente de eso se trata, que empujemos todos juntos a través de los medios, a través de nuestras participaciones, desde nuestras trincheras, porque este cambio, por ejemplo, de las mineras, ustedes ya han escuchado, ¿no? Que se concesionó a México casi ya todo el suelo mexicano. Entonces, lo que hay ahorita es defender los derechos de los hermanos mineros, de que también las mineras se preocupen por la comunidad, porque no se preocupaban por la comunidad, es que no había quien les exigiera. Ustedes saben que los gobiernos anteriores lo único que querían es que les dieran su moche, literalmente les daban dinero, entonces estaban a favor de las empresas y esa imagen teníamos a nivel internacional, que en México podían venir a hacer lo que querían los empresarios porque les soltaban dinero a los políticos. Y sí, efectivamente, entonces ahora que se nos muestra toda esa podredumbre de corrupción, pues tenemos que tomar, ahora sí que empoderarnos como ciudadanos, les digo, donde estemos, y empujar con generosidad y con bondad todos estos cambios, pero estamos empezando, no se hacían. Incluso yo le denuncié al presidente en las primeras mañaneras, presidente, hay guardias blancas de las mineras, no entra la policía estatal, no entra la policía, o sea, completamente unos búnkers en contra. Sí, y también, entonces, claro, entonces estamos recomenzando y déjenme decirles que todavía siguen, sí, todavía siguen estas guardias blancas. Entonces, pero el presidente no va a poder solo, en serio. O sea, yo sé que hay muchos que dicen, no, pues el presidente, ¿por qué no lo hace? Pues es que ni siquiera le informan, pero cada quien desde nuestras trincheras, todos venimos de gente del interior de la República, pocos somos que nacimos aquí en la Ciudad de México. Mi papá era de Aguascalientes, campesino, mi mamá en Chihuahua, hija de un minero. Mi papá se erosiona la tierra en Chihuahua, se están muriendo de hambre, se va a las minas en Chihuahua y allá conoce a mi mamá, se inunda la mina, se van a mero Chihuahua, nace mi hermana la mayor y se mete de carpintero. Entonces todos venimos de esas historias, o sea, que no nos cuente Ciro Gómez Leiva que es de sangre azul, o Marino, Raimundo o Loré también, o sea, no, entonces nosotros tenemos que ser muy generosos, muy bondadosos, compartir el conocimiento y jalar todos juntos, ¿no? Sí, miren, ya casi para dar la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero como último tema yo quisiera decir que pues este sexenio, aunque quisiéramos que todo se solucionara ya y pronto, antes de que se vaya López Obrador, pues ya se está acabando el sexenio, ya se está acabando y nosotros lo que tenemos que hacer es poder tomarnos de la mano todos los sindicalistas,
todos los sindicalistas, a través de esa comunidad que es propia de nosotros, ¿qué es la comunidad? Lo que nos da común unidad, lo que nosotros podemos de manera común, podemos hacer que nos ayude a superar esta crisis civilizatoria que ya estábamos hablando, ¿no? La crisis ecológica, la crisis social de todo tipo, solamente en comunidad. Ahora, ¿qué ha pasado con los sindicatos? Por ejemplo, de los compañeros que me levantaron la mano y que me dijeron que pertenecen a alguna agrupación sindical, ¿quiénes en el último mes han tenido una asamblea sindical donde hayan sido convocados para ver qué cosas tienen pendientes como sindicalizados? Levante la mano. A ver, dos. A ver, ¿quién ha sido convocado en el último año para establecer una asamblea con un debate público sobre cómo solucionar sus problemas laborales? Uno, dos. Entonces, vean, allí tenemos una muestra palpable de por qué no ha aplicado, como se dice debiera, una reforma laboral que permita la democracia sindical. ¿Cuál es la piedra angular de una democracia sindical? El que haya una democracia participativa por medio de asambleas que puedan deliberar y puedan debatir. A eso es a lo que nosotros ahorita estamos convocando como sindicatos de todos los lugares, que podamos tener un diálogo directo, un debate con los trabajadores, donde se pueda decir qué le hace falta a este sistema que nos presentaron como reforma laboral de primer mundo, y que hay cosas en las que no se ha podido cumplir con el trabajador. Fíjense, les voy a decir una situación nada más. ¿Ustedes saben con cuánto porcentaje del padrón electoral se puede registrar un partido político en el país? Con el 2% del padrón electoral. ¿Y ustedes saben con qué porcentaje se puede pedir a la Secretaría de Trabajo que nos ayude a vigilar las elecciones sindicales? Con el 30%, exactamente. Imagínense ustedes que nos pusieran ese mismo topecito porcentual para registrar un partido, que necesitaríamos tener el 30% de todo el padrón electoral. Necesitaríamos tener 30 millones de gentes pidiendo el registro de un partido. Pues como ese porcentaje, como esa cláusula que quedó en esta flamante reforma laboral, hay muchos detalles y muchos aspectos que no permiten que exista una real democracia sindical a todos los niveles y que las asambleas puedan ser eso por lo que se instituyeron, que sea el verdadero órgano de poder, de decisión al interior de un sindicato. Entonces, todas estas cosas nosotros las vamos a dejar allí porque, como yo les digo, ya se está terminando el sexenio, pero todos los trabajadores tenemos que tener una agenda, tenemos como trabajadores que tener una agenda que pueda incorporar quien quiera que llegue a la próxima presidencia de la República. Con una agenda donde no nada más se diga, hay trabajadores en la Cámara Legislativa, hay trabajadores en la Cámara de Senadores. No, se necesitan incorporar las agendas propias de los trabajadores a todo el programa que va a desarrollar el nuevo gobierno, que aquí se le conoce como Plan Nacional de Desarrollo y que luego deriva en los programas sectoriales de cada secretaría. El programa sectorial de la Secretaría de Trabajo de este sexenio, yo invito a que la revisen, está allí cuando abran ustedes la página de internet del gobierno, pueden abrir el programa de la Secretaría de Trabajo. Es un programa cuyas citas bibliográficas simplemente para constituirlo está lleno de itamitas. ¿Conocen ustedes a un tal Ricardo Rafael? Lo van a encontrar como un parte de la bibliografía con la que se construyó ese programa de acción de la Secretaría de Trabajo. ¿Qué quiere decir, compañeros? Que el siguiente programa tiene que tener nuestras agendas y tiene que estar incorporando términos y conceptos de un ala más progresista, y realista y científica y humanista de todo lo que los intelectuales, los trabajadores y sus sindicatos tienen que aportar en este país.
Pues miren, ¿qué les parece si las compañeras no tienen otro comentario, abriríamos si alguien tiene alguna pregunta que hacer? Imelda, pero Imelda, ¿quieres decir algo? No, pues que se respete la igualdad y equidad de género, que en los comités locales y comités nacionales las mujeres tengamos participación. Exacto. Buenas tardes. Hola. Gracias por considerar este tema que es fundamental. Yo lo veo alejado ya de todos los foros, el sindicalismo ya no se discute, ya no se analiza. Yo pertenezco al Sindicato Mexicano de Electricistas y quiero comentar que el sindicalismo y la toma de conciencia no está empezando ahora. Nuestro país contemplaba una estructura sindical charra desde hace muchos años, pero era una estructura poderosa. Las luchas que a mí me tocó compartir y vivir fue en los años 70 cuando se dio el movimiento de los sindicatos independientes, ¿sí? ¿Independientes a qué? Al control de los charros, o sea, al Congreso del Trabajo, a la CTM. Esos eran los controles más fuertes que había. Y empezó una lucha sindical que acabó con muchos despidos, con cierres de empresas. O sea, ahí fue un verdadero heroísmo de los compañeros y compañeras de diversos sindicatos de pequeñas industrias y empresas. Bueno, a ver si con este se oye más fuerte, porque casi no te escucho. Ah, que sí, que me pegue más, ¿así? Perfecto, gracias. 2 minutos, compañeros. La lucha es constante, pero hay que tener el contexto, o sea, los trabajadores tienen que saber, tienen que conocer qué está pasando en su industria, en su sector. No todos los sectores pueden acogerse a las bondades del TEMEC, o de ese capítulo, no se puede. Ellos, porque seguramente son de una empresa binacional. ¿De qué empresa es tu sección? Sí, es una empresa de Estados Unidos. Ajá, ahí sí les aprietan las tuercas, pero una empresa pequeña de México, ahí no cabe ese capítulo. ¿En dónde está la fuerza del sindicalismo? En los trabajadores. Habría que aprender a manejar el discurso, por ejemplo, no es… Si decimos obrero, el movimiento obrero, muchos no nos vamos a adscribir porque somos oficinistas, porque somos comerciantes, por otra área de trabajo. Debe ser un movimiento de los trabajadores, para que todos nos sintamos parte del movimiento de los trabajadores. ¿Qué está ocasionando que ahorita los sindicatos no se pongan la pila como todavía durante el neoliberalismo hubo sindicatos que estábamos luchando? El ESME era uno de ellos. Ahorita, porque el presidente de la República dijo, no puede haber sindicalismo si el gobierno está metiendo las manos en los sindicatos. Eso era lo que acababa con la lucha. Cualquier sindicato o grupo que quería disputar la titularidad del contrato colectivo se enfrentaba a presiones muy serias, represión y a veces hasta muerte. El sindicato tradicional es sinónimo de poder económico y poder político. Entonces, imagínense, si un grupo le va a disputar el poder a un líder charro, pues no, el poder lo tienen ellos y han vivido de las cuotas sindicales. Es necesario hacer un cambio en la estructura de los sindicatos, ¿sí? Pero el presidente no lo va a hacer ni la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo no ha funcionado para nada. Ahorita el cambio está en manos de los trabajadores. Si algo nos duele, ahí tenemos nosotros que salir adelante. Hasta un grupo de pequeños trabajadores puede organizarse, puede haber una coalición, puede hacer una asamblea. No vamos a idealizar que un líder convoque a una asamblea para tomar decisiones. No se puede, compañeros, porque hay sindicatos que son numerosos. No puede haber una asamblea de 3,000 compañeros, no. Tiene que haber otro sistema para comunicarnos, para sacar acuerdos, para vivir la democracia en las organizaciones. Sí. Vean, yo estoy orgullosa de mi sindicato, a pesar de que nos dieron semejante golpe, desaparecieron la compañía de luz y el sindicato apenas se está levantando para combatir los malos manejos del llamado líder sindical. Entonces, por ahí la llevamos. Sí, gracias, compañera. ¡Bravo! Muchas gracias por tu participación.
Muy buenas tardes. Bueno, escuché que para que pase la ley minera tiene que pasar a la Cámara de Diputados, pero si no pasó la reforma eléctrica del presidente, pues menos va a pasar esa. A lo que quiero llegar es que para el siguiente gobierno, si queremos que se limpie toda la porquería que nos dejaron los gobiernos anteriores, es votar por la mayoría calificada de Morena. Pero si los Adanes, los Claudios y los Marcelos se empiezan a dividir y se empiezan a golpetear, un joven de 18 años o los que van a cumplir 18 años ven esas peleas internas, pues menos van a votar por el partido, porque van a decir, ay, son lo mismo. Nosotros, lo que necesitamos es la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para limpiar todo lo que nos dejó los gobiernos pasados, todo lo que, la porquería que venimos arrastrando de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo. Les cuento una anécdota. Ernesto Zedillo en su presidencia tenía mayoría absoluta. ¿Quién se le ponía al brinco? Habían 3 diputados de izquierda. Uno de ellos era Félix Salgado Macedonio, en lo que era antes el PRD. Y ellos no se le pusieron a poner al brinco a Ernesto Zedillo porque eran 3 diputados de izquierda. ¿Quién se le ponía al brinco? Sí, compañero. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar desde mi trinchera. Yo durante 20 años fui voceador y francamente, perdone por la grosería que voy a decir, te encabrona que cuando hablan de explotación, ni en cuenta, nadie habla de los que están aquí a 3 cuadras voceando para las ópticas 9 horas parados, y si no metiste ventas te pagan 20 pesos y te corren. Yo trabajé hasta hace una semana para el periódico Basta de voceador. Cuando los vean de gorrita azul, playera blanca de Basta, firmas un contrato. ¿Saben qué dice el contrato? Que trabajas gratis porque estás becado y te dan una ayuda de 1,000 pesos. Tienes que vender 18 periódicos diarios, si no te los descuentan de tu sueldo. De 1,000 pesos, la mayoría los viernes llegan a cobrar 300 o 400. Te tratan con soberbia, pedantería, altanería. Una pregunta, ¿con quién me quejo? Son amigos del presidente. Y yo dudo mucho que me vaya a hacer caso a mí y no a los Cantón Cetina, que yo me acuerdo que eran ultrapriistas. Nada más llegó López Obrador al poder, que es un buen presidente, y ya le salió el chaquetazo y ya son morenistas. ¿Qué sindicato, compañero? ¿Qué sindicato? No, bueno, fuera, ni a sindicato llegamos. O sea, lo que es el subempleo son áreas que no existen. No hay maneras de que te defiendas. La única vez que yo me quejé con Martí Batres me dijo que no podían hacer nada por nosotros, que fuera a conciliación y arbitraje. Media vuelta y pum. Ahí lo mismo te encuentras a viejecitos de 70 años de bastón que están voceando. No puedes ir al baño, no puedes almorzar, no puedes comer, porque cuando pasa el dueño te quiere ver parado ahí. No importa que no hayas desayunado o te estés muriendo. Yo he conocido compañeros que durante la pandemia, hasta con fiebre y COVID, trabajan. Casos como de personas que están desayunando, pasa el dueño del periódico en Milenio, me corres a fulano de tal porque estaba tragando paradote. Y les hablo de personas con 20 años de antigüedad. Es un medio súper explotado que para todo esto no existe, porque ni a sindicato llegamos. Okay, ojalá un día se hiciera algo. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Sí, compañero. Ya estamos terminando, ¿verdad, Oscar? Ok. Y luego cerramos. Ok, compañero. Hola, buenas tardes, queridas ponentes, mucho gusto conocerlas. Acércate. Qué importante para la Feria del Libro que retome estos temas, ¿no? Justo para hacer conciencia social. Bueno, yo pues traigo como que la figura desde mis abuelitos que han estado ahí en el ámbito, pues justo lucharon por el sindicato de la UNAM, el UNAM para de los trabajadores.
Entonces, tengo toda esa conciencia. Yo soy sociólogo aparte, egresado de la UNAM también. No soy revoltoso, claro. Pero sí me entristecen ciertos comportamientos del actual gobierno. Que quede claro que yo no ataco a la figura de Andrés Manuel, por el contrario, creo que es un hombre de convicciones y la verdad no sé qué sería de México sin él en estos momentos, ¿no? Pero sí tengo una cuestión. Yo fui beneficiario de los programas sociales que actualmente está impulsando el gobierno, Pontepila, Pilares, no sé si los han escuchado esos programas, y bueno, desde lejos yo estaba escuchando la ponencia, los temas que nos estaban compartiendo las compañeras, y bueno, me parece irónico que todo lo que juró erradicar el gobierno, que era la figura de outsourcing, la vino a implementar bien y bonito en los programas sociales que actualmente pues están difundiendo, ¿no? Yo era beneficiario, muchas veces me presenté ante el abuso de autoridad, ante la arbitrariedad de ciertos coordinadores que están ahí de manera, yo creo, pues nepotista, ¿no? No sé por qué estaban, no eran personas calificadas para estar en los puestos, pero como eran personas que las recomendaban, pues ahí estaba, ¿no? Se pasaron por alto varias violaciones hacia los derechos laborales que como beneficiarios no tenemos porque están claras las reglas de operación. O sea, ni siquiera somos trabajadores, pero bueno, yo me avalaba en algo que eran los derechos humanos y los principios de convencionalidad que la Constitución y como mexicanos gozamos, ¿no? Pero pues ¿qué pasa? Te pones al tú por tú con las autoridades, con los coordinadores y te dicen dado de baja. No me alborotes a las masas porque pues al ratito en diciembre justamente acaba el programa y eres uno de los primeros que vas a ser dado de baja y en enero ya no tienes recontratación. Y dices, pues entonces ¿en dónde está todo lo que se juró erradicar y dónde está todo lo que, pues todo el apoyo y el aliento al joven, ¿no? Y bueno, lo que me da más tristeza es que actualmente, ya que se está viendo perjudicadas algunas figuras de los altos mandos ahí del programa, es que le dieron la chance a los promotores, a los talleristas, a los docentes de alzar la voz, pero más que nada fue no alzar la voz hacia una conciencia, ¿no? Más bien porque los beneficios de los coordinadores que están ahí se están viendo perjudicados, justo lo que mencionaba el señor que me antecedió con el uso de la palabra, porque pues Claudia, Ebrard se están peleando y bueno, ahora como se viene lo mero bueno, no sé. Entonces me llama la atención. Bueno. ¿Qué hacer con esto? O sea, te quejas, escribí bastantes cartas a Claudia Sheinbaum, escribí cartas ahí a Andrés Manuel, me fui a parar a Palacio Nacional y bueno, solamente me sellaban mi acuse, ¿no? Y de ahí no pasaba. Entonces, pues sí me llama la atención porque lo erradicaron, pero ellos lo implementan, entonces te quedas así como de, entonces, ¿dónde está el cambio, no? ¿Dónde está eso por lo que se juró? Ahora sí que, como dice el meme, se convirtieron en lo que juraron destruir. Gracias, compañero. Gracias. Gracias. Es que ya estamos cerrando, sí. Agradezco mucho la palabra. Buenas tardes a todos, hombres y mujeres de todas las edades. En lo que es la democracia, en cuestión a la credencial, por ejemplo, pues mayores de 18 años, ¿no? Pero el ejemplo arrastra, ¿sí o no? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, a los mayores que podemos participar, obviamente, a veces no se puede, pero cuando podamos, yo invito a que participemos. Están ya las consultas populares, por ejemplo, la revocación de mandato, ya se hizo lo de la consulta del aeropuerto de Texcoco. Entonces, ha habido ya consultas en las que podemos participar y que participemos. Yo invito a que participemos, yo convoco a que participemos y solo así vamos a poder ir saliendo de esto, porque esto no se va a arreglar en 6 años. Esto no se va a arreglar en 6 años. Entonces, y menos si no participamos.
yo espero que participemos, si queremos que realmente las cosas se arreglen, y obviamente con paciencia, porque, repito, no se va a hacer de la noche a la mañana, ¿sale? Pero también, como dice Obrador, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada. Entonces, no se vale que nos quejemos si no participamos. ¿Están de acuerdo? Entonces, Gracias. a lo que yo voy es invitar cuando hay elecciones, cuando hay consultas, a que participemos, por sí o por no, pero participemos, porque si no, pues ¿cómo nos quejamos si no participamos? Muy bien, muchas gracias. Exacto. Unas palabras finales para cerrar esta mesa brevemente también, si quieren, por favor. Bueno, pues nuevamente agradecerles, es un orgullo para mí compartir con ustedes, compañeras, es un honor, de verdad, y pues unirnos, invito a la unidad de los sindicatos, de los verdaderos sindicatos, y un abrazo muy fuerte a las compañeras del ESME, que la verdad han sido un ejemplo a seguir en las luchas sindicales de nuestro país, así como ellas muchos más que han estado vivos después de tantos años luchando y teniendo esos ideales, y la verdad invitar a los jóvenes a participar, a los jóvenes, y tener mucha empatía en todas las luchas por la libertad sindical, luchas sociales que han estado ahorita que hay en nuestro país, y pues a seguir adelante con el sindicalismo, porque la verdad debemos de fomentar la unidad y la lucha por nuestros derechos, compañeros. Muchas gracias. Sí, ese mensaje, el mensaje de nosotros es para los jóvenes. Nosotros pensamos que sí hay un futuro posible si todos los jóvenes estamos atentos de lo que acontece a nuestro alrededor, de darnos las manos una generación con otra. Eso es muy importante. Si nosotros ahorita vamos preparando la agenda de lo que debe ser lo que los trabajadores estamos esperando de un gobierno que dé continuidad a este cambio que ya arrancó, entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que tomarnos de la mano de los jóvenes y decirle a los jóvenes que la lucha que nosotros ahorita podemos atestiguar y decirles, ¿saben qué? Ha habido luchas victoriosas, ha habido luchas exitosas. Se ha ganado en muchos frentes del trabajador, en otros hemos sido derrotados, pero como dicen por ahí, esto no se acaba hasta que se acaba, y le pasamos la estafeta a la siguiente generación de jóvenes, para que crean en la esperanza y en el futuro, como la gente que nos antecedió creyó en nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo sí quiero volverles a comentar que es un recomenzar, es un renacer. Hay que construir una nueva clase política, hay que construir una nueva clase empresarial, hay que construir una nueva clase obrera, campesina y popular, hay que reconstruir una nueva clase periodística. Entonces nos está tocando esto, y ustedes que se están dando cuenta y que afortunadamente podemos estar aquí juntos escuchando este despertar de las conciencias nuevamente, porque nos tenían dormidos, acuérdense, nos tenían con el pie en el cuello. Entonces también a mí me gustaría muchísimo que recordaran que nosotros tenemos el privilegio de estar aquí, pero yo pienso mucho y me duele y la verdad es lo que me provoca estar yendo a las mañaneras y viniendo aquí con ustedes, que hay más de 50 millones de pobres en extrema pobreza, que les juro, no comen, no tienen que comer. Muchos de los que estamos aquí pues comemos 3 veces al día, los empresarios, muchos de los medios de comunicación. Entonces también que entremos en conciencia de eso, que hay gente para abajo que tenemos que ayudar. Esa es la conciencia, y eso es verdaderamente hablar bien de nosotros como seres humanos, de preocuparnos con esos que no tienen qué comer, que no tienen drenaje, que no tienen luz, que no tienen agua, y son millones. Hasta que no saquemos a esos hermanos de la pobreza,
podemos decir que ya salimos adelante. Imagínense cuánto nos falta. Entonces, por favor, que no desmayen. Esta nueva también despertar de las conciencias se trata de generosidad, de bondad, de ver por el prójimo. Les juro que eso nos hace grande y eso nos motiva. Y no necesitamos irnos a la selva o irnos a Chimalhuacán, no. Aquí con nosotros, ser generosos con el vecino, con el hermano, con el compañero, con quien hagamos clic, porque no necesariamente vamos a ir a hacer migas con todo mundo, no, pero sí ser generosos, bondadosos y pensar en que hay gente abajo de nosotros que sufre, que sufre hambre, miseria, y por ellos tenemos que trabajar. Es una misión como seres humanos y eso nos hace superiores. Muchas gracias. Gracias. Mil gracias, compañeras. Fue un gran honor tenerlas aquí.